Un equipo de investigación del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la Universitat Jaume I de Castellón ha desarrollado una nueva tecnología llamada BECAD para evaluar el grado de autonomía de una persona en las diferentes áreas de funcionamiento humano con un punto de vista objetivo aplicable en la valoración de la dependencia y discapacidad. BECAD consiste en una serie de cuestionarios que permiten una evaluación global del grado de autonomía de las personas con alguna diversidad funcional, mediante la recogida de datos en las áreas más relevantes de la actividad física, intelectual o social. Destacaría la globalidad, es decir, que cogemos todas las actividades que hacen los seres humanos, desde el nacimiento hasta la muerte y en todos los planos, tanto a nivel intelectual o mental, como a nivel social, la parte de deporte, participación social. En estos momentos, que nosotros sepamos, no hay ninguna herramienta que sea tan global. La herramienta, basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud, permite el establecimiento de objetivos de rehabilitación y la medida de la eficacia de su tratamiento. Los datos se almacenan en línea en una base de datos en el servidor donde está alojada la página web y permite la comparación de resultados, por ejemplo, antes y después de una intervención, y la actualización de las puntuaciones. Y lo más importante, para la cual la creamos, para poner objetivos de rehabilitación. Es decir, en los recursos tanto clínicos o sanitarios como sociosanitarios de reinserción social, tenemos que saber el punto de partida en el cual estamos. Y para eso está fundamentalmente diseñada la BECAD. Es decir, ¿qué es necesario? ¿Es necesaria fisioterapia? ¿Son necesarias actividades de ocio, de participación social? Pues tenemos un punto de partida objetivo que nos indica los niveles en los cuales estamos y también nos puede dar el detalle de en qué áreas hay que trabajar. La tecnología, en periodo de validación mediante una prueba de concepto, está dirigida a profesionales sociosanitarios que trabajan en el ámbito de la rehabilitación, la integración social de personas con enfermedades crónicas y la evaluación de la discapacidad. Esto incluye centros de rehabilitación y servicios sociales y agencias de la Administración responsables de la valoración de la dependencia y discapacidad. Y como está dirigida a todas las áreas importantes, los profesionales que pueden aportar datos o hacer evaluación pues son todos los que intervengan. Trabajo social, fisioterapia, logopedia, psicología, diferentes especialidades médicas, terapia ocupacional fundamentalmente, puesto que la herramienta la he desarrollado junto con un terapeuta ocupacional. Fundamentalmente es una herramienta dirigida para profesionales y que también puede servir a los encargados de la gestión de estos recursos, puesto que puede proporcionar datos para todos los procesos de control de calidad. El proyecto Estudio de Viabilidad de la Batería de Evaluación de la Capacidad y el Desarrollo, una herramienta de evaluación de la discapacidad en línea, BECAD, obtuvo una de las ayudas Start UGI del Plan de Promoción de la Investigación 2016 de la Universidad Pública de Castellón.